Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este quinto encuentro del ciclo de conversatorios titulado La época de Francisco de Paula Santander. El tema que nos reúne hoy es la destrucción del orden constitucional. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, nos hará la exposición sobre este tema y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. El proyecto de la República de Colombia, que nació en la Villa del Rosario de Cúcuta durante el año de 1821, tuvo una crisis mortal en el año de 1826, del cual hablaremos hoy, y veremos cuáles fueron las estrategias fallidas que se pusieron en marcha para intentar de conjurar la crisis. La crisis empezó en Caracas con un incidente insignificante. Llegó una orden a todas las capitales de las provincias para que organizaran milicias regladas, que era una institución normal en la monarquía española. Cartagena, Panamá, Caracas, los puertos siempre tuvieron milicias reguladas o regladas, que son mucho mejores que las milicias cívicas, porque las milicias cívicas se organizaban a discreción cuando hubiera algún problema, por vecinos de la ciudad. Pero una milicia reglada significaba que todos los domingos tenía que hacer ejercicios militares y aprender las reglas de la milicia española. Los jóvenes y hombres caraqueños recibieron con desagrado la orden de presentarse todos los domingos en un convento a recibir instrucción militar. Y fueron convocados para un domingo y de acuerdo a las listas de jóvenes y hombres, llegó muy poca gente. Y desafortunadamente el comandante general de Venezuela era un hombre de armas, que estaba enseñado desde siempre a hacerse respetar por los soldados, y era el general José Antonio Páez. Así que cuando Páez se dio cuenta de la poca gente que había venido a recibir instrucción militar, montó en cólera y le dijo a los soldados que salieran por las calles a traerlos a las malas a cuanto joven y hombre encontraran. Cosa que se hizo de inmediato. Iban unos jovencitos muy lindos en un carruaje con sus novias y de pronto se aparecen dos centinelas y los bajan de las solapas y los ponen a marchar rumbo al convento. Eso generó un gran escándalo que obligó al intendente a intervenir ante el escándalo, y entonces llegaron a un acuerdo con el intendente. Posponían una semana y soltaban a los jóvenes a cambio de que se comprometieran a estar presentes la siguiente semana. Cosa que efectivamente ocurrió. Vinieron la siguiente semana y empezaron a recibir instrucción militar para conformar la milicia arreglada. Esas milicias se hacían por grupos sociales en el régimen antiguo. Cartagena tenía milicias de pardos, milicias de morenos, milicias de españoles. Y todos recibían la misma instrucción. Pero ocurrió que el intendente envió un informe de lo que había ocurrido a la Cámara de Representantes. Y los diputados venezolanos de la Cámara de Representantes le propusieron al Senado que se llamara a juicio al comandante general de Venezuela. La orden la dieron venezolanos que estaban en la Cámara, y el Senado estaba presidido por un venezolano de Maracaibo, el doctor Baral, Luis A. Baral. De modo que todo ocurrió en el Poder Legislativo, como hoy en día ocurre en nuestro Congreso. Todos los ministros son llamados a presentarse ante las dos cámaras, a responder las preguntas que le tienen algún senador o algún representante. Eso hoy en día es normal. Santander se dio cuenta del peligro
porque estaban llamando a juicio nada más y nada menos al gran comandante general de Venezuela desde 1810. Entonces se apresuró a enviarle una carta diciéndole: de un ejemplo de espíritu republicano, preséntese, y yo en Bogotá me encargo de alojarlo y tratarlo muy bien y de defenderlo. El gobierno lo va a defender, pero usted tiene que presentarse porque usted lo está llamando el Senado de la República. Inicialmente, el general Páez montó en cólera, tiró al suelo todas las condecoraciones militares, pisoteó los uniformes, y cuando le pasó la rabia dijo: está bien, voy. Y le entregó la comandancia a otro venezolano que había sido escogido por Santander. Santander le escribió 3 cartas poniéndose a su disposición, a su servicio, porque sabía el riesgo que estaba ocurriendo, propiciado por los venezolanos de los 2 lados. Páez consultó con los 3 grandes juristas que había en Caracas, y los 3 grandes juristas le dijeron la verdad: el vicepresidente no puede hacer nada porque a usted lo llamó el Senado de la República, y él es el Poder Ejecutivo. Usted le toca que presentarse. Pero la noticia se regó por todas las ciudades de Venezuela y eso produjo motines. ¿Cómo era posible que su gran comandante, que había hecho la revolución, que había dirigido toda la campaña militar de Venezuela, que había sido el jefe militar de Santander, fuera llamado a juicio? Y el doctor Peña, que había tenido un juicio por unos dineros que se perdieron, le dijo: esos reinosos lo van a fregar. Y ante los levantamientos populares, Páez, según dicen sus memorias, tuvo 2 opciones: bajar la cabeza por primera vez en la vida y presentarse a responder ante el Senado, o oír a las masas populares enardecidas que le decían que no. En sus memorias, él dice que él cometió un error: oír los clamores y las pasiones de la chusma popular, y decidió no presentarse a juicio, con lo cual la chusma reunida fueron firmando el 30 de abril de 1826 una declaración en la que separaba, de hecho, las provincias de Venezuela del mando del presidente y del vicepresidente. Esa crisis fue bautizada por la misma masa popular con el nombre de la Cociata. Igual le hubieran podido haber llamado la Cociánfila. O sea, era un movimiento que no se podía entender, que no se podía explicar. Y le hubieran podido poner, como me decía mi mamá, una cociánfila, pero lo pusieron la Cociánfila. Pero el acontecimiento fue muy grave. Era una desobediencia de un comandante general de todas las provincias de Venezuela ante una convocatoria al Congreso de la República en la Cámara del Senado. Es como si hoy un ministro dijera: yo no voy al Senado a contestar preguntas, no me da la gana. Eso no es posible. Muy bien. De hecho, a partir del 30 de abril de 1826, con la manifiesto que firmaron en Valencia todos los pueblos subordinados, se produjo la separación de Venezuela en la vida real. Y Santander quedó atontado, como él dijo, atolondrado. O sea, él dijo: yo no me imaginé que esto fuera a terminar en la separación de Venezuela. Yo no di la orden, yo solamente le puse el reemplazo. La orden la dio el Senado, de modo que esto no lo arregla sino el presidente cuando venga del sur, que ya Bolívar estaba preparando el regreso desde el Perú. Lo tendrá que arreglar él, porque yo no soy capaz de arreglarlo, porque el problema no es mío, el problema es del Senado. Muy bien. A partir de la Cociata, empezó un distanciamiento del general Páez respecto al vicepresidente Santander. O sea, el general Páez dijo: pues me toca ser enemigo del vicepresidente, porque yo estoy desobedeciendo una orden del Poder Ejecutivo que me dijo: entregue el mando en otro general.
Muy bien. En ese mismo mes de mayo y junio de 1826 se agravó la situación, porque en las tres provincias del sur, que eran Guayaquil, Cuenca y Quito, se interpretó el movimiento de la Cociata como un pronunciamiento en favor de la federación, de un régimen federal. Y empezaron a emitir pronunciamientos de Quito, Guayaquil y Cuenca en favor de la dictadura del Libertador. Es decir, las masas populares pidieron dictadura del Libertador para que el dictador gobernara como le diera la gana y que avanzara hacia un régimen federal que era un ataque directo a la Constitución de Villa Rosario, donde se había debatido en 1821 y se había elegido un régimen centralizado. Es decir, lo que empezó como un incidente de policía terminó en un abandono de la Constitución de Villa Rosario. Bien porque se pide la dictadura del Libertador en el sur, o bien porque se pide régimen federal inmediato. Resulta que la Constitución de Villa Rosario había dicho en un artículo final que esa Constitución no se podía cambiar hasta que no se experimentara durante 10 años. Es decir, la Constitución dijo, a mí no me pueden cambiar sino hasta el año de 1831 y estamos en 1826. Es decir, la Constitución tenía un candado. No se puede cambiar la Constitución hasta que no pasen 10 años. Bueno, para colmo de males, llegó del sur Antonio Leocadio Guzmán, un venezolano que estaba con Bolívar en el sur, y vino a promover en Cartagena y en Caracas la Constitución que Bolívar había escrito para Bolivia. Y la idea que Antonio Leocadio Guzmán difunde en Cartagena y en Caracas es que Bolívar quiere que se abandone la Carta de Villa Rosario y se adopte la Constitución de Bolivia o algo parecido. Resulta que la Constitución de Bolivia que escribió el Libertador de puño y letra y que no fue el resultado de una convención constituyente, establecía unas instituciones que le repugnan a cualquier republicano como yo. Si a mí me vinieran a decir un día, el presidente Petro quiere tener una presidencia vitalicia y quiere tener un senado vitalicio y quiere que una vez que muera el presidente vitalicio, él escoja a su sucesor. Yo como buen republicano liberal diría, a mí no me vengan con ese cuento. Eso es una monarquía constitucional. Eso no es una república. Eso repugna tanto a venezolanos como a granadinos, partidarios de las instituciones republicanas que, según los constituyentes de Villa Rosario, nuestro régimen era popular representativo y los presidentes no podían ejercer sus títulos sino durante 4 años. Entonces, los liberales amigos de Santander, especialmente Vicente Azuero, Francisco Soto, y toda la cáfila de abogados liberales dijeron, esto es inaceptable. O sea, ¿quién va a aceptar la Constitución de Bolivia? Un presidente vitalicio y Senado vitalicio. ¿Quién va a aceptar eso? Eso es imposible. Bueno, efectivamente, Bolívar regresa del sur después de haber terminado la liberación del sur y de haber creado Bolivia, a la cual le dio una constitución. Y una vez que entra a Santa Fe, los abogados le presentan un documento donde dice, bienvenido a casa, pero no cuente con nosotros para adoptar la Constitución de Bolivia. Nosotros defenderemos la Constitución de Villa Rosario hasta 1831. Bolívar no se demora mucho en Bogotá y sigue directamente a Caracas por la vía de Maracaibo. Entra en un desfile majestuoso, en un coche, acompañado por Páez, y se reúnen en la casa de Páez y hablan. Y Bolívar le dijo lo siguiente,
detenga el proceso que usted está haciendo de separar a Venezuela. Y yo le prometo que vamos a tener un régimen federal. Y en el régimen federal, Venezuela será una entidad autónoma federal. Es decir, ¿qué es en Colombia? Y yo cambio la Constitución hacia un régimen federal. En Bogotá, eso produjo un gran escándalo. O sea, ¿cómo así que un tipo se rebela contra el Senado y no es castigado, no le pasa nada? Y lo que están planeando en Venezuela es cambiar la Constitución por algo parecido a la de Bolivia, agregándole federación. Pero Bolívar traía y le entregó directamente a Santander otro documento más complicado, que era un proyecto de constitución del Imperio de los Andes. Es decir, como libertador, Bolívar tenía ascendiente en Venezuela, Nueva Granada, Quito, el Perú y Bolivia. Y se le ocurrió hacer de esas 5 entidades antiguas donde habían existido reales audiencias, una Imperio de los Andes, con constitución de Imperio de los Andes. Santander leyó el documento y le dijo de frente, esto sí que está más complicado. Se nos acaba de ir Venezuela en la práctica. Y usted ahora quiere unir además al Perú, a Bolivia, y meterlo en el paquete con Quito, con Venezuela, Nueva Granada. Esto sí es un sueño más complicado. Bueno, Bolívar, cuando estaba en Lima, lo convencieron incluso de meterse a Argentina. Digamos, fue la máxima ambición, meterse a Argentina, pero se conformó con la Confederación de los Andes o el Imperio de los Andes. Santander y sus amigos liberales se dan cuenta que ellos ya no tienen nada que hacer. Ellos son defensores de la Constitución de Villa Lozano. No le van a jugar a la Constitución de Bolivia y menos le van a jugar a un Imperio de los Andes. Así que se ponen todos en guardia, que no es nada personal, sino un proyecto político. Muy bien. Cuando Bolívar estuvo en Venezuela, empezó, como dice Santander, un imperio de los chismes. Todos empezaron a repetir que Santander no quería libertad, que el problema era personal y que Santander era un traidor, cosa que siguen repitiendo hasta el día de hoy cartageneros y venezolanos. ¿Cuál traición? Es la fidelidad a la Constitución de Villa Lozano. Y entonces, en ese clima de chismes, en la cual trataban a Bolívar de indisponerlo contra Santander, porque Bolívar sabía que mientras Santander fuera vicepresidente, no le iba a jugar a la Confederación de los Andes, y menos a lo de Bolivia. Es cuando Bolívar le manda una carta diciéndole, quiero que no me vuelva a escribir. No quiero recibir ninguna carta más suya. No me interesa. Haga lo que quiera. Es decir, la ruptura epistolar la pide Bolívar en una carta. Bolívar le contesta, Santander le contesta y le dice, lo lamento, yo no he hecho más que quererlo, amarlo, defenderlo, cumplir sus órdenes. Yo no he hecho nada contra usted, pero si usted quiere que no le escriba, pues yo no le escribo. Oye. A partir de entonces, empezaron a experimentar opciones políticas para salir de este atolladero. La primera, que es la que propone Bolívar a Páez, es hacer una gran convención constituyente en un sitio equidistante entre Caracas y Santa Fe, y escogen a la ciudad de Ocaña. Entonces, el Congreso el Congreso colombiano del año 27 tiene que aprobar la convocatoria a la gran convención constituyente de Ocaña y enviarle el reglamento electoral para escoger los diputados. El Congreso efectivamente aprueba el proyecto de ley que convoca a la gran convención constituyente de Ocaña. Pero Santander
tiene que firmarlo, sancionarlo. Y Santander dijo, eso no lo firmo yo porque eso es imposible de firmar, de sancionar, porque ustedes están violando la Constitución de Venezuela. Pero ante la presión popular en Venezuela y en el sur, yo les voy a revisar el proyecto de ley para encontrar una manera legal de tener una ley que la convoque. O sea, no era posible una séptima papeleta, pero era posible reinterpretar el artículo constitucional para poderla convocar legalmente sin violar la Constitución. Y eso lo hace Santander. Santander entonces dice, vea, muchachos, eso hay que redactarlo de la siguiente manera. Dado que la convención, dado que la Constitución de Villa Rosario solamente se puede cambiar después de 10 años de experimentación, conforme dice el artículo 92, hemos considerado que la experiencia que hemos tenido en estos primeros 7 años, 6 años, nos ha convencido que la experiencia ha sido suficiente para demostrarnos que ya podemos revisar la Constitución. O sea, es una típica leguleyada que se intenta Santander. Es decir, la experiencia que hemos tenido en 6 años nos sustituye los 4 años que hacen falta. Y con ese nuevo texto que aprueba el Congreso, Santander firma la ley, con lo cual queda convocada para 1828 la gran convención constituyente de Ocaña y empiezan a hacer las elecciones para elegir los diputados. Santander fue elegido por 6 provincias neogranadinas, pero al llegar a Ocaña, dijeron, no señor, usted no puede representar 6 provincias, va a representar una sola, la de Bogotá. Todos los amigos liberales de Santander se hacen elegir por diferentes provincias. Ya me imaginarán ustedes que las provincias de Pamplona, Socorro, Cartagena, Tunja, eligieron diputados liberales. Los venezolanos eligieron los suyos. Y llegan todos a Ocaña. Bolívar iba de regreso a Venezuela, pero como ya la convención se va a abrir, él dice, me quedo en Bucaramanga. ¿Por qué en Bucaramanga? Porque en esa época se consideraba, perdón, que el Poder Ejecutivo no podía aproximarse ni 5 leguas de donde había una gran convención, para no presionar. Entonces Bolívar decide que hace en Bucaramanga. Y desde aquí trata de dirigir a los diputados que expresan sus ideas, encabezados por José María del Castillo y Rada. Bueno, empieza la convención. Los liberales presentan un proyecto constitucional. Empieza el debate. Cuando está bien avanzado, Castillo dice, no, yo tengo otro. Y empiezan a debatir 2 proyectos constitucionales. Imposible. No se puede hacer una convención con 2 borradores de 2 proyectos distintos. Finalmente, cuando empiezan a avanzar los liberales con el suyo, los partidarios de Bolívar se salen de la convención y se van a otro pueblo. Entonces, al retirarse de la convención para irse a la cruz, la convención se queda sin el quórum. Y al no haber quórum, la convención se cierra. Es decir, la gran convención constituyente de Ocaña fue el gran fiasco político de la década.
Yo no sé cómo los cañeros se van a atrever a celebrarlo en el 2028. Es un fracaso absoluto y total. Pero ese fracaso tiene unas consecuencias políticas. Y es que nos quedamos sin el pan y sin el queso. Ya no vale la constitución de la Villa del Rosario. Porque ya hay una ley que dice que hay una convención que la va a reemplazar. Y de esa convención no sale ninguna constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Bolívar regresó a Bogotá y en Bogotá el intendente Pedro Alcántara Herrán convoca a todos los padres de familia y a todas las autoridades civiles y eclesiásticas y dicen, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Y en esa gran reunión, la única opción es entregarle todo el poder al Libertador. Se lo entrega. Bolívar, al recibirlo, pues no puede seguir gobernando con la Constitución, porque ya no la hay. Entonces crea un estatuto provisional que le va a permitir gobernar con una concentración de poder en el Ejecutivo. Y convoca a otra constitución para Bogotá en 1830, con lo cual él puede gobernar el 28, el 29, con su estatuto provisional, y crea un consejo de Estado con diputados de las grandes intendencias. Y reúne en sí todo el poder ejecutivo y todo el poder militar. Muy bien. Sencillo. Aprobado por todos los padres de familia y de autoridad de Bogotá. Y entonces, ahora hay que esperar hasta el año 30 a la otra convención. Pero, donde hay granadinos, hay furrusca. Y cuando salió el estatuto provisional, se reunieron los jóvenes liberales, especialmente los que hoy en día serían santanderianos, y dijeron, nosotros nos vamos a aguantar este estatuto provisional. Y la respuesta es, no señor, no nos lo vamos a aguantar. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Vamos a reunir a todos los enemigos del estatuto provisional y vamos a entrar a Palacio y vamos a capturar al Libertador. Una vez capturado, lo vamos a llevar al Senado y le vamos a hacer un juicio político por la dictadura que él está estableciendo. El plan era el mismo plan que tuvo el M-19 cuando intentó tomar el Palacio de Justicia. No, nosotros al Palacio de Justicia agarramos a todos los magistrados y le hacemos un juicio al presidente de Betancourt. Facilísimo. Resulta que las cosas se planean de un modo y salen de otro. Muy bien, en una noche, uno de los metido en una conspiración, un borracho, le cuenta que no iba a contarlo. Y entonces ese pone en alerta a las autoridades, con lo cual el proyecto de captura se tiene que adelantar 3 días. Es decir, según el proyecto original, el diplomático mexicano iba a dar una fiesta inmensa. En esa fiesta iban a estar todos los conjurados. Lo iban a agarrar en la fiesta del diplomático mexicano. Pero como se adelantaron los acontecimientos, el plan se adelantó 3 días. El plan tenía 2 partes. Unos 120 conjurados iban a entrar a la fuerza al Palacio de San Carlos, que acababan de estrenar para Palacio Presidencial, porque el Palacio del Virreinato se había caído. Y unos cuerpos armados iban a neutralizar a los cuerpos armados que supuestamente eran fieles a Bolívar. Eran 2 partes. El cuerpo armado saltaba a los cuarteles y los tomaba. Y los 120 entraban. Neutralizaban a la Guardia Libertador, que básicamente eran argentinos y chilenos. Y luego iban y lo agarraban en el cuarto y lo llevaban a juzgar. Facilísimo. Resulta que las cosas no pasaron así. Efectivamente, los cuerpos armados no fueron capaces de tomar el cuartel. Y estos entraron gritando, lograron neutralizar la Guardia Privada Libertador y lograron llegar al cuarto.
Pero resulta que esa noche el Libertador no estaba durmiendo solo. A las 6 de la tarde le había dicho a su amante, Manuelita Sáez, que vivía exactamente en una cuadra, donde hoy está el Museo del Traje, frente a la plazuela de San Carlos, que viniera a acompañarla. Y ella había venido, y mientras él se bañaba en su tina con agua tibia, ella le leía un libro, y luego se acostaba. Pues el ruido que hicieron, a las 12 de la noche, ella lo despertó. Él no tenía botas, ella le prestó unos zapatones de la lluvia, y le dijo, no sea loco, no se vaya a enfrentar con ellos, porque ellos son muchos. Así que salte por la ventana. En ese momento, al palacio se entraba por la carrera sexta. No existía la gran entrada que hoy está, sobre la calle 10. Con lo cual él pudo saltar en la oscuridad y en ese momento pasaba el repostero de palacio que lo acompañó, subieron una cuadra, voltearon a la derecha, pasaron por el convento del Carmen y se metieron debajo del puente del Carmen en el río San Agustín, que hoy en día es esa calle que pasa por detrás del palacio, que frente a San Agustín y a la zona de la Nación. El repostero salió al rato y se dio cuenta que ya habían escapado los conjurados y lo estaban buscando los soldados fieles, así que salió con él, pues subieron un caballo y gran triunfo. Pero resulta que le dieron el juicio a Rafael Urdaneta. Eran juicios sumarios militares. Es decir, sin abogado defensor y sin posibilidad de revisión del juicio. Y Rafael Urdaneta dijo, ahora es la oportunidad de cobrarnos. Y aquí, a quien tenemos que cobrarle esto es a Santander y a José Padilla, que estaba preso en un cuartel y que el loco salió a la calle, y a todos los que participaron en la entrada, los que habían matado a un soldado que se opuso. Es decir, Rafael Urdaneta con un plumazo mandó al paradón a 15, entre ellos al pobre moreno, pardo, José Padilla. Y también, por supuesto, Santander. A todos los mataron, menos a Santander. ¿Por qué? Porque la reacción del cuerpo diplomático y de todos los cleros y el obispo, de todos los obispos, de todo el clero, era, usted no puede matar a un vicepresidente. Usted tiene que comentarle la pena por el destierro. Y lograron vencerlo, sobre todo porque los asesores eficaces en ese momento de Bolívar fueron Joaquín Mosquera, a quien él respetaba muchísimo, y le dijo, usted no puede matar a un vicepresidente, y menos sin tener pruebas, y menos en un juicio sumario, sin abogado. Muy bien. Santander tenía muchas cosas para probar que no tienen nada que ver. En primer lugar, cuando ya dejó de ser vicepresidente, el Consejo de Ministros le aconsejó a Bolívar que le ofreciera el puesto diplomático en Washington, que lo sacara del país. Santander aceptó. Consiguió quien administrara la hacienda Grande, puso todos sus negocios en renta, dejó todo listo y se llevó 12 muchachos para que lo acompañaran para que estudiaran. O sea, él ya iba hacia los Estados Unidos como diplomático. De modo que él decía, yo para qué tengo que matar a Bolívar si yo voy como diplomático a los Estados Unidos. Ahora, yo me leí todo el juicio, porque ha sido publicado. Y el juicio, son muy interesantes las declaraciones de los jóvenes abogados socorranos. Y ellos le dicen a los tres jueces, entre ellos Urdaneta, a ver, díganos, ¿cuántas personas se necesitan para matar a Bolívar? Respuesta, 4. ¿Por qué 4? Porque Bolívar anda por las calles de Bogotá solo, sin escolta, con un amigo. Si lo hubiéramos querido matar, lo hubiéramos matado entre 4. Dígame usted, señor juez, porque vamos a meter 120 a Palacio, si el objetivo era matarlo. Nosotros lo que queremos era capturar. Pero Urdaneta inventó chismes. ¿Cuál chisme? Que esa era la tercera oportunidad en que trataron de matarlo. Primero en el Valle del Coliseo, donde estaba Santander, y luego en un paseo a Suachi. Ellos se negaron totalmente,
y algunos fueron indultados. Trataron en un careo de convencer a algunos que declararan contra Santander como autor intelectual, cosa que fue imposible, y Santander sale para Cartagena al destierro. En Cartagena lo retienen bajo la orden de Montilla hasta que finalmente entra Manuelita y todo el cuerpo diplomático pues, ya le dio el destierro porque lo retienen en Boca Chica. Finalmente un barco lo lleva a Puerto Cabello, Páez lo recibe y lo lleva a su casa y le ayuda a conseguir un barco que lo va a llevar a Alemania, cosa que veremos la próxima semana. Muy bien. Una vez que, una vez que Santander está en el destierro, todos los liberales desterrados también. Bolívar sabe que sus días están contados. Y están contados porque ya viene la Convención Constituyente de 1830. Y él sabe que ahí se van a tomar las decisiones sobre el futuro de la República del Pueblo. Pero una vez que él está de nuevo en Quito, le manda una carta al Consejo de Gobierno, encabezado por José María del Castillo y Rada, en el cual también estaba José Manuel Restrepo. Y él les dice en una carta lo siguiente: ¿por qué no exploran la posibilidad de establecer en Colombia una monarquía constitucional? Segundo, consulten con los diplomáticos de Inglaterra y Francia si habría algún príncipe en sus países dispuesto a venir a ejercer la monarquía constitucional una vez que yo muera. El Consejo de Gobierno se traga hacia el suelo y empiezan las gestiones con el diplomático francés y el diplomático inglés. Tiene que no dieron ningún resultado, porque lo que dijo el gabinete francés es: a mí no me interesa una monarquía constitucional colombiana, a mí me interesa que España recupere esos dominios. Y yo voy a hacer todo lo posible para que España recupere los dominios. Y el monarca inglés dijo: yo voy a aceptar un príncipe francés en Colombia, si son nuestros enemigos jurados. Imaginen entonces qué diría el embajador de los Estados Unidos. O sea, todo lo que ha pasado aquí es para que terminemos una monarquía constitucional. Eso los Estados Unidos no lo van a aceptar. Nosotros solamente aceptamos repúblicas. Las gestiones se conocen y los liberales saben que vamos hacia una monarquía constitucional y entonces empiezan a emplear todo su influjo para desprestigiar la figura de libertad. De regreso de Quito, Bolívar para en Popayán. Y en Popayán, en la casa de Joaquín Mosquera, y todos los amigos payaneses le dicen: su señoría, ¿usted qué está haciendo? Usted se está tirando su gloria. Usted, en vez de imitar a George Washington, que una vez que terminó esos 8 años de gobierno, se fue a su finca de Mount Vernon, usted, en vez de irse para su casa, usted está dándole alas a una monarquía constitucional. El Libertador cae en cuenta de la gravedad del error político que ha cometido y manda una carta al Consejo de Gobierno diciéndoles: señores, suspendan todo lo que están haciendo, olvídense. El daño político ya estaba hecho. ¿Qué hizo el Consejo de Gobierno? Presentó renuncia masiva, o sea, los dejó colgados de la brocha. Tiene un segundo Consejo de Gobierno que dice: aquí lo responsable es convocar al Congreso Constituyente, que efectivamente se va a realizar en 1830, que va a hacer otra constitución similar a la de Cúcuta, de Los Ángeles, es decir, centralista, no cede a las demandas federales,
reunió a la mejor gente que tenían todas las intendencias. Vinieron los de Quito, vinieron los de Caracas. O sea, la mejor gente de Colombia estuvo reunida en Bogotá en 1830 y sacan una constitución que muchos llamaron admirable, absolutamente republicana, centralista. Bolívar se da cuenta que no tiene ningún futuro político, que no tiene un Mount Vernon a donde irse, y decide irse a Europa. Como todos sabemos, se puso en marcha el programa Magdalena. Estaba tan deprimido que se negó a dejarse medicar o a comer y tuvo una agonía relativamente rápido en la finca de su amigo Joaquín de Mier, San Pedro Alejandrino, y el 17 de diciembre de 1830 muere. Antes de que eso ocurra, la Convención Constituyente nombra, o escoge, mejor dicho, al segundo presidente de Colombia, que será Joaquín Mosquera, y al segundo vicepresidente de Colombia, Domingo Caicedo, ilustre granadinos. O sea que Colombia tuvo dos presidentes constitucionales, Bolívar y Joaquín Mosquera. Y tuvo dos vicepresidentes constitucionales, Santander y Domingo Caicedo. Pero con lo que no contaba nadie es que Joaquín Mosquera era un hombre que no le gustaba el poder ni quería ejercer poder. Con lo cual vino una anarquía, fue aprovechada por Rafael Urdaneta, que prácticamente era el presidente del segundo consejo de gobierno, y cuando intentaron disolver el batallón Callao, que era casi todo de venezolanos, dirigido por el coronel Jiménez, el batallón Callao se rebela, destruye a las tropas granadinas y le entrega el poder a Rafael Urdaneta, que se convierte en dictador por fuera de por fuera de la Constitución. Un drama terrible que dura en el 31, hasta que luego veremos cómo se salió de ese hueco. En conclusión, el derrumbe de la República de Colombia empezó el 30 de abril de 1826 en Valencia, con la declaración de la Cociata. Y termina su destrucción con la anarquía del régimen dictatorial de Rafael Urdaneta de 1830 a 31, la huida del presidente Joaquín Mosquera hacia los Estados Unidos y la huida del vicepresidente Domingo Caicedo, a su finca de Saldaña. Las medidas que se tomaron para salvar a Colombia fueron inútiles. Les recuerdo cuáles fueron. Una, la gran convención constituyente de Ocaña, el gran fiasco político que ha tenido este país. Dos, la Constitución de Bolivia, imposible de aceptar. Tres, el Imperio de los Andes, imposible de aceptar. La monarquía constitucional, flor de un día, ese proyecto duró 4 meses. Y finalmente, la presidencia constitucional de Domingo Caicedo, que no vino a este mundo a mandar, porque eso no le interesaba a él, con lo cual terminamos en el desastre, en la anarquía de la dictadura provisional de Urdaneta, sostenida por el batallón Callao, que era un batallón únicamente de venezolanos. Entonces, imagínense la situación de los granadinos en 1831. En noviembre de 1829 se había separado Venezuela formalmente, había convocado una convención constituyente y se había dado la primera constitución de Venezuela. O sea, desde noviembre de 1829, Venezuela ya no existe para Colombia. Segundo, el 13 de mayo de 1830 se separa las 3 provincias del sur y forman el Estado del Sur en Colombia, que luego se va a llamar la República del Ecuador. Entonces, imagínense la destrucción de un granadino del año 31. Venezuela es una nación constitucional que ha reclamado
Urruti, Posidetis, todo lo que era la capital general de Venezuela. Las tres provincias de la provincia de Quito formaban otra república llamada Ecuador, que se la entregaron a un venezolano, Juan José Torres. Lo que quedó en la anarquía se llamaron los restos de Colombia. Y los restos de Colombia los maneja un venezolano de Maracaibo y un batallón de venezolanos. Ese es el momento en que los granadinos dijeron, y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Santander en el exilio, los amigos liberales en el exilio, buena parte de ellos presos. El gran general de división José Padilla, con sus huesos enterrados bajo la tierra en el convento de San Agustín. Ya veremos cómo se salió de ese atolladero y quién fue el responsable de salir de ahí. Por hoy, hemos terminado este capítulo que se llama Cayeron las sombras sobre la República de Cuba. Y el panorama político se oscureció como la noche. El primer presidente libertador muere, abandonado por todos en Santa Marta, diciendo, mi gloria, ¿dónde está mi gloria? He arado en el mar, no hice nada. El vicepresidente de Santander estaba dándole la vuelta a Europa, siendo recibido por todos los diplomáticos y todos los reyes, comiendo muy bien y tomando muy buen vino, esperando su oportunidad. El desastre de la República de Colombia fue catastrófico y se buscó la manera de adecuarlo a las jurisdicciones de las antiguas grandes audiencias. Lo que era la audiencia de Caracas formó Venezuela. Lo que era la audiencia de Quito formó el Ecuador. Y los restos que obedecían a la audiencia de Santa Fe formaron un estado que no se quiso llamar, no se quiso seguir llamando Colombia, porque ya era un nombre vergonzoso. Por unanimidad, ese estado nuevo que nace en la Convención del 31-32 se llama, por unanimidad, Nueva Granada, porque nadie quería saber más de Colombia, que murió después de una existencia de 9 años. De modo que, hacia el futuro, ¿qué veremos? ¿Cómo se salió del atolladero político y qué hizo Santander en Europa? Y por hoy podemos dejar ahí. Muchas gracias, profesor Martínez. Agüita. Antes de darle a la palabra a los participantes, les recuerdo que estas preguntas que tengan o inquietudes o aportes que deseen hacer estén centradas en nuestro personaje, en su época y en el tema que nos reunió hoy, que es la destrucción del orden constitucional. A partir de este momento, les ruego que levanten sus micrófonos y quienes tengan alguna pregunta o alguna inquietud, levanten la mano y se les dará la palabra. Ahí está Eduardo Pilón. ¿Masticaste eso? No. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud que no logro ver? ¿O desea hacernos algún aporte? Profe, una pregunta. Con este inicio con el asunto de la cosiata, eso que dio origen a todo el problema, eso de la milicia arreglada, ¿por qué se estaba haciendo? ¿Era una cosa que se hacía comúnmente? Claro, eso viene desde la reforma militar de España de 1773. Es decir, un ejército regular es muy costoso. El ejército colombiano fue costosísimo. O sea, haber llevado 10.000 hombres armados a Ayacucho y Junín, sí, ya hemos dicho que significó la destrucción de la producción agrícola y de la producción ganadera. Pero en España se había inventado en 1773 con la reforma militar bajar costos con milicianos reglados. Eso fue muy bueno para los pardos. ¿Por qué? Porque los pardos de Cartagena, Panamá y Caracas, que eran libres, conocían mucho de armas, fueron
regulados en milicianos pardos o morenos, con lo cual le dio licencia para montar a caballo y portar armas. Y eso hizo que ellos pidieran vecindad. Ahí nace Hexemaní, como un arrabal de Cartagena. Y aprendan la ley de escribir. O sea, eso mejora la vida del pardo libre, del moreno libre. Entonces, España experimentó eso en todos los dominios americanos entre 1773 y 1800, con unas ordenanzas militares muy simples. Entonces, para el año de 1825, el ejército colombiano está en el sur. Entonces, como está en el sur, no se puede tener otro ejército aquí. Entonces, la única opción es en Caracas, Panamá y Santa Fe tener milicianos que son vecinos hombres de la ciudad que los domingos hacen ejército militar y se ponen bajo un reglamento. ¿Por qué no escogieron la milicia cívica? Es que la milicia cívica se lo llama cuando haya peligro, pero no tienen entrenamiento militar. Entonces, por eso el gobierno dijo, el Ministerio de Guerra dijo, son milicias regladas a la manera española. Eso era lo normal que había que hacer y eso era lo más barato, porque un ejército regular era imposible de sostener. Listo. Carmen C., ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. No, supremamente interesante la exposición de hoy y aclara mucho la lectura del libro. Entonces, a mí me parece que esa época es una época que si fue caótica, como dice, después del caos viene la armonía, porque ya pensando en el año 32, que no vamos a hablar hoy de ese año 32, pero sí en esa época de la cosiata al año 32, hay cosas supremamente interesantes. Por ejemplo, la detención del muchacho joven Ezequiel Rojas, que fue uno de los acusados, digamos, de la noche septembrina. En ese momento era un muchacho joven y fíjense que fue él uno de los gestores o de los fundadores del Partido Liberal. También ahí aparece el nombre de Mariano Ospina, que por el otro lado también supremamente interesante porque después hasta los años 40, pues también uno de los fundadores del Partido Conservador. Por otro lado, interesante cómo se ven las discusiones de los intereses entre el federalismo y el centralismo. Y también aparece ahí un nombre que es interesante, que es el nombre de Pedro Alcántara Herranz Zaldúa, que es posteriormente presidente de la República. Él viene siendo yerno también de Cipriano Mosquera. Tomás Cipriano Mosquera. Mire lo interesante que es como todo ese tejido de nombres y de posturas que si federalistas, que si centralistas, que si liberales, que si conservadores. Ahí en esa década hay un cocido supremamente interesante de figuras nacionales. Eso era como lo que yo quería como aportar. Y hablando, cuando hablas de Joaquín Mosquera y del otro Domingo, del Domingo Caicedo, a mí me da la impresión de que esos dos son de todas maneras de la región del Cauca, del antiguo, es decir, la sumatoria del Cauca y el Valle del Cauca. Entonces, como de alguna manera, y yo pienso lo siguiente, cómo el poder de Venezuela, digamos de Venezuela en ese momento tan definitivo, cómo viene, digamos, el péndulo hasta caer era en la región como no del mismo capital Bogotá, Santa Fe, sino como irse hacia abajo, hacia el sector del Cauca y del Valle. Allá también había pues gente muy importante. Y fíjense que finalmente, bueno, la gloria de que no hubieran fusilado al Rojas, al muchacho ese Rojas, porque él fue
muy importante después en la fundación del Partido Liberal. Y finalmente Santander que regresó, es decir, cómo las cosas se fueron dando para finalmente llegar otra vez a Santander, y a José Ignacio de Márquez, que fue otro de los que firmaron la Constitución del 21. Y hay una cosa interesante, el primer conjurado que logró llegar a tumbar la puerta de la habitación era Florentino González, de Cincelada. Era el primero que dieron a haber fusilado, porque el primero que tumbó la puerta, y además iba armado. Pero Manuelita abogó por él y argumentó que como buen caballero socorrano la había tratado muy bien, que no la había estrujado ni la había molestado. Ella abogó por que no lo fusilaran. Y terminó siendo secretario de Hacienda de Mosquera. Ajá. Era un Muy, joven, era un muy jovencito. interesante. Sí. Muchas gracias, Eso Carmen era. C. Muchas gracias, Albita. Gracias. Gracias, Carmen C. Elena, ¿tienes alguna pregunta para el profesor? Armando, yo mirando acá en el libro, en la parte que dice el distanciamiento del general Páez respecto del vicepresidente Santander. Voy a leer un párrafo donde dice: el 1 de octubre de 1825 escribió el general José Antonio Páez una carta al Libertador en la que se quejó de la habitual anarquía que sufría Caracas, incapaz de ser atajada por la administración del vicepresidente Santander y los intendentes que había escogido. Habían llegado entonces a la convicción de que este país necesita otra cosa distinta de la presente, que establezca el orden, le dé la debida consideración a los que la merecen e imponga silencio a los tramoyistas. Enterado por Bolívar de esa insinuación, Santander se declaró aturdido de ver el atrevimiento de Páez en proponerle a usted una medida deshonrosa en sumo grado contra usted y enteramente anárquica. Ahí en ese momento Santander se sintió amenazado o por Páez, o ¿por qué Páez hizo eso? Porque es que desde el primer momento, o sea, desde 1821, los venezolanos son partidarios de un régimen federal. Pero extrañamente, todos los venezolanos que estuvieron en Villa del Rosario votaron por el régimen central, cosa que sorprendió a los diputados granadinos. Por ejemplo, todos llegaron ahí convencidos que los venezolanos iban a defender un régimen federal y quedaron sorprendidos de pensar que todos los venezolanos defendieron el régimen centralizado. Luego vino el problema de que se negaron a firmar al comienzo, a obedecer la Constitución, porque es que no habían estado, cuando sí había 5 caraqueños, no todos los demás. Pero Páez se enteró de la fuerte demanda por un régimen federal en la Cociata. Entonces él dice, pero ¿cómo es posible que un comandante general de Colombia a mitad del camino venga a abogar por una adopción rápida al régimen federal, que es simplemente desconocer la presidencia de Bolívar, a quien dice que tanto ama, y la mía como vicepresidente, cuando él como comandante general, su obligación es defender la Constitución, por lo menos hasta 1831. Pero Páez simplemente estaba reflejando lo que la chusma pedía, que era federación inmediata. Pero ¿cómo van a ser federación inmediata si la Constitución lo prohíbe? Que tendrían que esperar hasta el 31. Ahora, hay una cosa interesante. Cuando Santander llegó a Ocaña, él ya había cambiado de ideas. Y él dijo, mire, la única manera de que se queden los del sur y Venezuela es que la Constitución que salga de Ocaña sea federal. O sea, él dijo, agarremos la onda. O sea, la única manera que se queden es dándoles federal. Y comenzó a suerte. O sea, los santanderistas llegaron a Ocaña con ideas diferentes y diciendo, la manera de salvar esto es darle ya régimen federal. ¿Y qué ocurrió? Que Bolívar dijo, ¿cómo le ocurre? Esto no lo vamos a partir más. Y Bolívar dijo, me sacan ahí un régimen centralizado. En la votación, Bolívar y los santanderistas fueron derrotados. Y Santander dice, para mí la solución es ya, federación. Y me derrotaron y salió
el proyecto de Bolívar, que era centralizado con un mayor poderío del Poder Ejecutivo. Y finalmente fracasó todo. Porque es que no se puede llevar una convención constituyente con dos proyectos paralelos. Eso es imposible. Intentaron conciliar en las noches. Pero ¿quién concilia dos proyectos distintos? Eso no se puede hacer. En Villa del Rosario, ¿por qué fue tan fácil? Porque 5 diputados crearon un borrador. Y lo que hizo la gente fue discutir los artículos del borrador. Pero fue fácil, lo que usted puede poner. El único debate duro en Villa del Rosario es si era centralista o federalista. Pero eso se hizo cuando se debatió la ley fundamental, antes de debatir el borrador de Constitución. Aquí era imposible. O sea, ahora resulta que Bolívar no va a permitir que haya una constitución federal, cuando supuestamente eso es lo que le había prometido a Páez en Caracas. Por eso Ocaña fue una locura. Fue un error total de todo el mundo. Pero Santander tiene razón. Donde les den federación a los del sur y a Venezuela, probablemente hubieran podido recomponer la vida de Colombia. Muchas gracias. Gracias. Franz, ¿tienes la palabra? Gracias, Armando. Intuyo que Santander había renunciado a la vicepresidencia o cómo logró acercarse a la convención si él formalmente pues era parte del gobierno y Bolívar sí mantuvo la distancia. Es que él no tuvo que renunciar a la vicepresidencia porque se la quitaron al desaparecer la Constitución. Es decir, cuando en Bogotá aprueban el estatuto provisional y dicen esto lo va a gobernar Bolívar con un consejo de gobierno y un consejo de Estado, se esfuma la función de vicepresidente. O sea, se la quitaron porque ya no hay soporte constitucional para un vicepresidente. Entonces Santander dijo, bueno, ¿hasta cuándo puedo ser vicepresidente si no hay constitución? Si ahora está el estatuto provisional. Y le contestaron, usted ya no es vicepresidente. Ese cargo se fumó. Él no tuvo que renunciar a nada. Y gracias a eso pudo ir a Ocaña. Gracias a eso pudo ir a Ocaña. Si no, no hubiera podido. Claro, él se presentó a elecciones y ganó como en 7 provincias. Porque él ya no era vicepresidente. Es decir, es como usted, un día le quitan el cargo, suprimido ese cargo. No renunció, se lo suprimieron. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Carmen C. Sí, es a preguntarle a Armando. Entonces, la convocatoria de la constituyente de Ocaña fue basada en el artículo 29 de la Constitución del año 21. Entonces, tanto poder tenía la Cámara de Representantes, es decir, la Constitución del 21 le dio tanto poder a la Cámara de Representantes como para que fuera a través de ese artículo 92 que se citara la Convención del 28. Así es. Es decir, de hecho, el Congreso no tenía ningún derecho a contrariar la Constitución y a convocar una constituyente antes del 31. Pero Santander les ayudó y en ese momento a elaborar la ley. De apelar al artículo 92, ¿tenía que ser en pleno o mayoría absoluta? ¿O cómo sería resolver eso? Esto era mayoría simple. Entonces, Santander, yo les sanciono la ley si ustedes dicen la siguiente leguleyada. Aunque la Constitución dice que hay que esperar 10 años de experimentación, podemos suponer que la experiencia tan dura que hemos tenido ya reemplaza los 10 años. Una leguleyada total, pero que Santander les ayudó a elaborar para poder darle legalidad a la Gran Comisión de Ocaña. Gracias al artículo 92. Porque la 92 decía que en 10 años se podía convocar a reformar la Constitución de Villa Rosario, porque es que los constituyentes de Villa Rosario siempre dijeron que esa Constitución era provisional. Es decir, nosotros desde el comienzo de nuestra historia constitucional hemos tenido la idea que nuestras constituciones son provisionales, es decir, son para cambiarlas. La diferencia es grande con el espíritu norteamericano. Y es una constitución para toda la vida. Nadie dijo esto lo vamos a cambiar. Aquí dijimos, en 10 años la cambiamos y hemos estado cambiándolo, porque nosotros tenemos claro que las constituciones son para cambiarlas.
Ujú. Y eso que de los venezolanos fueron 9 los que fueron al 21, ¿no? No fueron A muchos la más. Es decir, eran 9. eran 5 caraqueños que representaban provincias, pero los venezolanos eran mucho más de 9. Muchos más, porque representaron todas las provincias de la antigua Carolina. Que había unas provincias que tenían derecho de asistir y no asistieron, como 5 provincias. Sí, sí. Caracas no podía porque todavía no había sido liberada o conquistada, hasta Carabobo. Ah, Entonces no alcanzó a llegar. Pero Cartagena y Santa eso. Marta sí lograron mandar porque ya había sido liberada Cartagena y Santa Marta. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias, Creo que Gracias, Carmense. Gilda, Olguita. Muchas creo que gracias. Gilda Gracias. pide la palabra. Gilda, ¿tienes la palabra? Sí, muchas gracias. Bueno, ahí hay una cosa que me parece muy interesante. En el libro, Armando narra todas las peripecias que hubo para nombrar un príncipe heredero en nuestro país y cómo se designaron personas que que estuvieron en Francia, que estuvieron en Inglaterra y no tuvieron éxito. Pero eso era lo que el Libertador quería, que alguien, después de que él muriera, siguiera gobernando y que fuera un príncipe europeo. A mí lo que me llama mucho la atención es qué pasa realmente por la cabeza de él, porque cuando pierde, cuando en los Estados Unidos se aterran, cuando le niegan en Francia, cuando le niegan en Inglaterra esa posibilidad de apoyarlo en esa idea, entonces él cambia radicalmente y dice, no, yo eso no es lo que quiero, yo aquí vamos a hacer otra cosa y todas esas personas que él había enviado como emisarios se sienten traicionados. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza del Libertador? Si era que había como un cierto desequilibrio por todo lo que le había pasado y no sabía qué hacer, porque eso es un bandazo de un extremo a otro. Tenemos ¿Tú qué opinas sobre eso? tenemos un presidente en ese momento que le pasó lo mismo. Es decir, echó a andar un globo de una supuesta constituyente. Y cuando le vino todo el mundo encima, dijo, no, ustedes no me han entendido. Yo estoy hablando del poder constituyente, no de una constituyente. A Bolívar le pasó lo mismo. O sea, los payaneses le dijeron, pues usted está loco. ¿Usted cómo hace una cosa esa? Entonces él se dio cuenta de la resistencia y dijo, aquí mi gloria se va a morir. O sea, yo no voy a pasar a la historia como el creador de una monarquía constitucional. O sea, ¿qué estuvimos haciendo? Entonces él se echó para atrás y dejó colgado a todos los ministros. Ahora, Sí, pero eso lo hace ver, perdóname, como un derrotado, realmente. es que él veía que eso se estaba desbaratando. Y él estaba buscando medidas extremas para tratar de soltar a Colombia. Una cosa interesante es que el embajador de los Estados Unidos en Bogotá le dijo de frente, usted debe imitar a Washington, usted debe irse para Mount Vernon, váyase por su casa, siga el ejemplo de Washington, no siga aquí porque usted va a terminar siendo un dictador. Exactamente eso hizo. Él terminó con funciones dictatoriales en el 28 y 29. Sí. Por eso es que Washington sigue siendo el modelo republicano. Pues hace la tarea y se va por su casa. Es lo que hay que hacer, es lo que hacía Washington. Él estuvo 4 años, se fue para la casa, venga hace otros 4, listo. Yo acabo, digo, voy para mi casa, no me molesta. Y Mount Vernon es el símbolo del retiro decente de un republicano. Si se queda más, termina siendo un Chávez, termina siendo un Bolívar. Todos los que se quedaron la pagan. Cierto. Gracias, Armando. Gracias. Le doy la palabra a Eduardo y luego seguimos con Clarita. Eduardo, ¿tienes la palabra? Buenas tardes a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, pues primero pues felicitar a Armando por la intervención de esta tarde. Bueno, yo a hacer un comentario. Es que yo tengo entendido, Armando, es que el modelo de la Constitución boliviana parece que Bolívar no tenía pretendido aplicarlo a la República de Colombia, sino era un proyecto para la Confederación de los Estados de los Andes. Y más extenderla hacia el proyecto de la Confederación de Estados Hispanoamericanos, que fue el pensado del Libertador en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Bueno, ahora
la cuestión que quiero decir aquí es otra, es de que hay historiadores que dicen que Bolívar no estaba interesado en un proyecto de monarquía constitucional en 1829. Él Aló. era en Quito, Buenas. Sí, en cuéntame. Quito. Aló, dígame. Él estaba en Quito en la cuestión relacionada, definiendo los asuntos diplomáticos con el Perú, porque había una guerra en Perú. Y entonces lo que hizo Bolívar fue definir los asuntos diplomáticos y de fronteras después de que Sucre había vencido a los peruanos en el Portete del Tarquí. Entonces, de que dicen, hay historiadores que dicen que Bolívar estaba ajeno y que eso fue más un proyecto de la junta que él delegó en Bogotá, que fue más que todo un capricho de Urdaneta, la cuestión de crear la monarquía constitucional para la República de Colombia. Y, por ejemplo, John Lynch, quien escribió la biografía de Bolívar, dijo que Bolívar estaba nada más que todo era como en una especie de protectorado, un protectorado, más no un proyecto monárquico, ya sea absoluto o constitucional, que como sabemos eso llevó a la rebelión de Córdoba en Antioquia. También, por ejemplo, personas que se refugiaron de la conspiración, que escaparon, como por ejemplo Mariano Espina Rodríguez, fue el que también abogó a Córdoba, que ya se encontraba refugiado en Antioquia, y de ahí viene el clan de los Ospina. Entonces abogó a Córdoba a que se rebelara contra la presidencia de Bolívar y contra la Junta de Bogotá. Entonces, porque John Lynch, por ejemplo, dice también al final de ese capítulo que nunca sabremos si realmente Bolívar buscaba o no un proyecto monárquico para con el país. Bueno, ahora, la otra pregunta que yo me hago es, bueno, si había un proyecto de monarquía constitucional en el cual pues el rey reina pero no gobierna, entonces ¿por qué los republicanos, ya sean de raca mandaca o republicanos moderados, se escandalizaron por esto? Bueno, aunque yo sé que pues se busca un modelo republicano, pero como no hay un absolutismo, ¿por qué se rebelarían por este proyecto monárquico constitucional? Que era como un proyecto histórico que se buscaba para con el país. Ahora, ¿qué posición asumieron las élites económicas del país, empresarios y comerciantes, como Judas Tadeo Landines? ¿Qué posición tuvieron ahí ante ese periodo histórico, que fue muy coyuntural? Es una de las cosas que tal vez no se ha estudiado y que debe estudiarse, cuál fue la posición de Judas Tadeo Landines, o por ejemplo del segundo marqués de San Jorge, José María Lozano, don José María Lozano, que fue también uno de los hombres ricos del país en ese entonces. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, digo que pues no se ha estudiado y se debe pues de pronto estudiar para esta situación relacionada con ese fenómeno del país. Ahora, hay otra cuestión que uno debe es preguntarse, ¿por qué el general, bueno, el coronel en ese entonces, José María Obando, en Cauca, que se rebeló en 1828, final de 1828, que llevó a la batalla de la Humareda y la derrota de Mosquera, y que después fue lo que llevó a que enviaran a Córdoba para derrotar a Obando y López, a los cuales derrotó? ¿Por qué Obando reaccionó tarde después precisamente después de los juicios que hizo Urdaneta a los miembros de la conspiración contra Bolívar? ¿O por qué no reaccionó ahí mismo cuando se estableció la dictadura? Y además porque Obando había abogado por defender la Constitución de Cúcuta. Entonces, ¿por qué lo hizo tarde? Eso es lo que yo me pregunto. Muchas gracias. Bueno, usted se pregunta muchas cosas y va a tener que investigarlas. Pero yo solamente voy a decir dos cosas. La primera es que Santander estuvo absolutamente convencido del proyecto monárquico originado en Bolívar. Y él fue de los que empezó a reunir documentación para aprobarla, porque él a nadie le quitaba en la cabeza en Europa el proyecto monárquico. Yo en el libro digo que Bolívar hizo un globo a ver si funcionaba.
y fue un globo de 4 meses y se acabó. Lynch puede decir lo que quiera, pero la documentación de Santander y la que se ha publicado, uno puede seguir día por día el proyecto desde la carta que recibió el Consejo de Gobierno hasta la última carta donde él dice paren el proyecto, que los obliga a todos a renunciar. O sea, eso está totalmente documentado, el proyecto monárquico, y lo sabía muy bien en Venezuela, y lo sabía Montilla, y lo sabía muy bien Flores. Todo estaba en el acuerdo, pero un acuerdo experimental. Y se dieron cuenta que eso no lo iba a aceptar. Primero los Estados Unidos. Eso no solo iba, Estados Unidos no se iba a comer de cuento. Y nadie. Entonces lo abandonaron en 4 meses. Listo. La segunda cosa es que Bolívar le había prometido a los peruanos que les reanexaba la audiencia de Charcas. ¿Por qué? Porque la audiencia de Charcas, el rey se la había quitado al virrey del Perú y se la había dado al virrey de Buenos Aires. Buenos Aires. Entonces, en ese momento en que se puso la batalla de Junín y Ayacucho, la audiencia de Charcas pertenecía a la audiencia de Buenos Aires, pero Bolívar se había comprometido a que se la retornaba al Perú, el cual él libertaba. Pero resulta que Sucre cometió un error, y es que Sucre es el que está instalado en el altiplano, y vienen los abogados de La Paz y lo convencen que ni con Buenos Aires ni con Lima, que ellos quieren ser una nación independiente. Y Sucre les concede que sea nación independiente, ni con Buenos Aires ni con Lima. Cuando Bolívar se entera de esa metida de pata de Sucre, digo, pues, nos jodimos. Pero entonces ahora yo les hago la Constitución. Y entonces ahí sí hace la Constitución, pero él tuvo que aceptar una decisión de Sucre concertada con todos los ilustrados de la Universidad de La Paz. Es decir, Bolivia sale de una decisión de Sucre y por eso finalmente lo premian con una presidencia. Esas son las dos cosas que quería aclarar. Sí, sí. Muchas gracias. Clarita. Gracias, Armando. Muy amable. Ya me quedó contestado con lo que acabo de decir Armando y parte de lo que le contestó a Hilda, porque yo preguntaba detrás de Bolívar quién había que le estaba hablando al oído y le hacía soñar con un imperio en lugar de una nación. Sí, yo creo que los peores consejeros de Bolívar fueron los peruanos. O sea, él en la finca de la Magdalena, en Lima, visitado por esos nobles peruanos que estaban acostumbrados a un grande reinato, todos le endulzan el oído diciendo, usted puede ser el dueño de Sudamérica. Después de que hagamos la Confederación de los Andes, vamos por Buenos Aires. O sea, el tipo llegó un momento que se imaginó ser el dueño de Sudamérica, porque era de una ambición desmedida, como era Miranda. Esas cosas no se le hubieran ocurrido a un granadino, a José Manuel Restrepo. A nosotros no se nos ocurre una cosa tan grande. Esos son sueños de venezolanos. Si Miranda se hubiera quedado y no lo hubiera sacado Bolívar, ¿hubiera habido un enfrentamiento entre Santander y Miranda por la vicepresidencia o no? Sí, es decir, la ambición de Miranda es más grande que la de Bolívar. Cuando Miranda negocia en Inglaterra, él promete una sola nación de Panamá hasta el Cabo de hacia el Cono Sur. O sea, él se imaginó una sola nación. Bolívar en la Carta de Jamaica pone las cosas en sus debidas proporciones. O sea, aquí no vamos a meter a México ni locos, ni a Buenos Aires, ni al Perú. Aquí lo único que se podría hacer es con una visión controlada. Venezuela, y esa es Colombia. Y ni siquiera fue capaz con el paquete. No fue capaz. No fue capaz porque los venezolanos no se iban a comer una capital en Bogotá. Esa ciudad de Reynosos, bajo la Ruana. Ellos decían, pero ¿nosotros qué somos? Y no fueron capaces de mantenerlo 4 años, 5 años. Sí, gracias. Muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta al profesor y enseguida le doy la palabra a Carmen. Sí. Profe, en esa época tan convulsionada, ¿podemos identificar a un personaje en particular, a un grupo de personajes en particular que estuvieran interesados en generar esa enemistad entre Santander y Bolívar? Claro. Y Santander lo tenía claro.
O sea, él lo llamaba el imperio de los chismes caraqueños. O sea, todos los caraqueños odian hasta el día de hoy a Santander, porque era la manera de conchavarse con Páez y con Bolívar. O sea, yo no he conocido hasta el día de hoy un caraqueño que me hable bien de Santander, y son los que más lo han calumniado. Y son los mismos venezolanos los que le mandan cartas a Santander diciendo, miren lo que están haciendo en Caracas, vean lo que están diciendo. Santander sabía que se estaba cocinando en Caracas contra él. Cuando recibe la carta de Bolívar, cuando le dicen no me escriba más, él ya lo sabía. Él ya sabía que ya el chismorreo ya había logrado su cometido y él no podía hacer nada contra eso. Por ejemplo, los venezolanos le echan la culpa a Santander de la cosiata, pero los abogados caraqueños le dijeron a Páez, Santander no puede hacer nada por usted, porque esto viene del Senado. Él no es capaz de hacer nada. No lo puede ayudar. Tenían razón. Santander no tenía velas en ese entierro. Listo, Carmen C. Gracias, Albita. Es a Eduardo, que Eduardo se adelanta una década, que es la década ya de las sociedades democráticas, de la época de los jacobinos y los gerondinos. Entonces ya Eduardo, una de las preguntas que Eduardo hace seguramente va a tener respuesta más adelante, cuando es la época de las sociedades democráticas, cuando ya empieza la división, el interés también de los partidos políticos. Era eso. Oye, los artesanos. Muchas gracias. Yo quiero hacer un resumen. Yo siempre he sostenido, sobre todo cuando estoy en Cúcuta o Villa Rosario, donde hay mucho venezolano entre el público, yo siempre he sostenido que el proyecto de la República de Colombia es un proyecto de los venezolanos, que lo realizaron los venezolanos y que lo mataron los venezolanos. Los granadinos seguimos la cuerda, pero eso solamente le quedó en la cabeza a los venezolanos. Ellos crearon Colombia, lo crearon en Angostura, en diciembre del año 19. Bolívar fue el agente de Colombia. La muerte de Bolívar no le daba futuro a Colombia y fueron los venezolanos los que lo mataron. Uno se llevó a Venezuela, que es Páez. El otro venezolano de Puerto Cabello se llevó el Ecuador. Y los que salvaron la Nueva Granada fueron los payaneses, como lo veremos próximamente. Nosotros existimos gracias a los payaneses. Gracias. Eduardo, por favor, tienes la palabra, pero que la intervención sea corta. No te oímos, levanta el micrófono. Ah, correcto, listo, ya, qué pena. No, una pregunta, Armando. ¿Qué tan cierto es la hipótesis de que Bolívar, al final de su administración como presidente de la República de Colombia, cogobernó o gobernó con las élites más conservadoras, es decir, con la iglesia, con los terratenientes, o es más una versión de la nueva historia de Colombia? O si realmente él también gobernó con sectores liberales cuando llegó a hacer la administración como presidente desde 1826 hasta 1830. Yo creo que es falso porque el Partido Conservador nace en este país en 1848. Nadie podía ser conservador en el año 30, porque ese partido ni siquiera se había inventado. El primero que le plantea la posibilidad de un partido conservador al presidente Tomás Fernández Mosquera es José Eusebio Caro. Y Mosquera les dijo a él y a Ospina, ¿ustedes para qué quieren un partido conservador en Colombia? Si aquí no tenemos monarquía, ni tenemos nobleza, están locos. Aquí no necesitamos un partido conservador. Eso se lo digo en el 47. No le hicieron caso. En el 48, para las elecciones del año 49, crearon el Partido Conservador. Pero Mosquera no le veía ningún sentido un partido conservador en un país que nunca tuvo nobleza. Nunca tuvo nobleza y nunca tuvo monarquía. ¿Para qué un partido conservador? ¿Como para qué? Es decir, de conservatismo y liberalismo como partido no se puede hablar antes del 48. Correcto, gracias, Armando. Otra pregunta final. ¿Qué pensó Francisco de Paula Santander, porque ya estaba en el exilio, del asesinato del mariscal Sucre? Gracias. Pues él pudo pensar muchas cosas como yo las he pensado. O sea, todos los historiadores aspiramos a una serendipia, encontrar el documento que nos permita probar
quién lo mató, porque es que los candidatos son muchísimos. Y por lógica, es decir, hay un historiador ecuatoriano muy famoso que dice que por lógica lo tuvo que haber matado Flores y por lógica tal lo pudo haber matado Obando. Pero resulta que en la historia no funciona la lógica. A uno lo mata un culicagado de 19 años por robarle un reloj. Eso no tiene lógica. En la historia nada tiene lógica. Es las decisiones que hagan los seres humanos sin lógica. Entonces, hasta ahora nadie ha podido probar quién lo mató, pero los candidatos son muchísimos. Correcto, gracias, sí. Profe, en el año 28 la cosa andaba tan fregada que usted habla que la guardia de Bolívar eran argentinos y chilenos, no se podía confiar ya en ninguno. Es que él se los trajo del Perú. Es decir, de la campaña del Perú, él se creó una guardia personal y básicamente eran argentinos y chilenos. Y se los trajo y los alojó en San Carlos. Y ellos eran los que lo defendían. No es que no confiaran en ellos, sino que eran aguerridos, excelentes escoltas, expertos en armas. Son los que yo hubiera contratado, porque los granadinos no conocían un buen revólver. Eran muy pobres y los venezolanos eran demasiado locos. Entonces, unos coge como escolta al que sabe de armas y sabe de milicia, y esos son los argentinos y chilenos. Acuérdese que el eslogan del escudo de Chile hasta hoy es por la razón o por la fuerza. No se metan con ellos. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos más preguntas y por cuestiones de tiempo vamos a dar por terminado este encuentro. Le damos las gracias a nuestro anfitrión y los esperamos a todos el próximo 5 de julio con el tema El viaje por Europa y los Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias. A Gracias. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas Armando. gracias.